Con ustedes, Rubén Proietti. Hermanos queridos, este es otro tema fundamental. Así como hoy decíamos, la lucha que se produce a veces en el entendimiento dentro de la iglesia local sobre el lugar que le toca a la evangelización y otros ministerios, todos muy necesarios y bendecidos, pero que no debemos permitir que compitan. De la misma manera, con el tema de la conservación de resultados, el gran dilema del crecimiento de la iglesia, no solo de las campañas evangelísticas masivas, sino de la campaña evangelística de la iglesia local, es la conservación de resultados. Y ustedes me imagino que saben por dónde pasa la cosa. La cosa pasa por el mismo lugar que pasa todo en el pueblo del Señor. La preparación. La preparación. Pero miren, la conservación de resultados, nosotros decimos habitualmente, para que se entienda bien, es el negocio de la iglesia local a cualquier acción evangelística que emprenda. Es el negocio de la iglesia local a cualquier acción evangelística que emprenda. Imagínense, está la iglesia local plantada en la ciudad. ¿Para qué está? Para ganar almas, para evangelizar. Entonces prepara la iglesia local la campaña de evangelización, sea que lo va a hacer trayendo a un evangelista, sea que lo va a hacer a través de una conferencia, o lo va a hacer a través de un recital, o lo va a hacer en un casa por casa, yendo, como hoy han dominado tanto los testigos de Jehová, golpeando las manos, llevando una porción de la Biblia, hablando del Señor, como quiera que haga correr las buenas nuevas de salvación. Si la iglesia está dispuesta a hacer eso, que debe estarlo porque es mandato del Señor, pero digo, si prepara los cañones para salir a la guerra y arrebatarle las almas al diablo, y después vuelve cada uno a su casa y hace una estadística y dice, le hablé a 15, se entregaron 5, gloria a Dios, y al día siguiente, a la semana siguiente, al mes siguiente, es como si eso no lo hubiera hecho, como si eso quedó registrado en la historia y nada más. Entonces, no digo que se pierde todo el esfuerzo, pero se pierde gran parte del esfuerzo en el que la iglesia se involucró. Por eso, hablar de crecimiento de la iglesia, hablar de campaña de lo que sea para ganar almas y no prestar atención en la conservación de los resultados es un mal negocio y es una pérdida de fuerzas. Por lo tanto, si tuviéramos que empezar al revés, y por qué no, a la hora de planear, creo que para la iglesia local lo mejor sería empezar por aquí. ¿Cómo vamos a hacer para atender los frutos que el Señor va a añadir a la iglesia con este programa que hemos elaborado? Sea con el evangelista, sea con el recital, sea con la conferencia, sea con el café, con el té-cena, con lo que sea. ¿Cómo vamos a hacer para conservar los resultados? Y hermanos queridos, muchas veces en las debilidades que se ve en la iglesia local, como decíamos hoy, se ve por un lado el activismo, un programa tremendo, los jóvenes, las damas, los varones, los niños, los adolescentes, los grupos especiales, un programa tremendo de acción. Y a lo mejor usted con la mejor intención me dice, ¿y qué quiere, hermano? Si todo lo hacemos para evangelizar, muy bien. Pero un programa tremendo, si no tiene cómo aprovechar, cómo materializar el fruto que ese programa va a dar, cae en el activismo, cae en el esfuerzo por el esfuerzo mismo y no genera un fruto que permanece. Si hoy decíamos que la misión de la iglesia es evangelizar y eso los involucra a todos, hablar de la conservación de resultados
también implica la participación de toda la congregación. Usted me va a decir, ya sé, orando, por supuesto que orando, ¿cómo no va a orar? Me va a decir ofrendando, por supuesto, ¿cómo no va a ofrendar? Pero quiero ir específicamente a cómo participa toda la congregación. Naturalmente, como citábamos Efesios 4, perfeccionando a los santos para la obra del ministerio, es importante la tarea de enseñanza y de edificación del cuerpo de Cristo en la iglesia local para que los miembros de la iglesia vayan creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y a su vez vayan siendo varones y mujeres fieles e idóneos para a su vez instruir a otros. ¿Sabe por qué la etapa de la conservación de resultados es quizás una de las más difíciles? Porque para el esfuerzo evangelístico, cada uno puede venir con los panes y los peces que tiene y está bien. Todo sirve. Usted es un electricista, sirve para la campaña evangelística. Usted maneja la computadora, sirve para la campaña. Usted es un sonidista, todo viene bien. Todo ayuda y todo es necesario. No es que estamos dándole trabajo a mano de obra desocupada. Todo es necesario en el cuerpo de Cristo. Pero para conservar los frutos, aquí hace falta algo más. Aquí hace falta crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aprender la palabra. Ser obediente para estar dispuesto cuando el Señor me llama en la conservación de frutos. En las ciudades donde hay programas de televisión en campañas unidas, el doctor Jaime Mirón prepara a los que van a atender el centro de consultas familiares. El doctor Jaime Mirón no puede dar ese curso que tiene unas cuantas horas, que es intensivo, no lo puede dar a alguien que está preguntando si Levítico está en el Antiguo Testamento. ¿Usted me entiende? No le puede dar ese curso a alguien que siquiera todavía conoce el plan de la salvación. O no, es creyente, estamos hablando de creyente, pero no puede citarle cómo guiar a una persona a Cristo. Es decir, para poder atender en el centro de consultas familiares a la gente de la ciudad que viene con toda su carga y su problemática del pecado, es necesario tener un conocimiento bíblico elemental para poder aplicarlo. Pues muy bien, a la hora de conservar los frutos en la iglesia local, es importante que los hermanos y hermanas que se van a alistar puedan ser hermanos mayores, puedan ser discipuladores, puedan ser aquellos que ayuden al nuevo convertido a caminar en los caminos del Señor. Esto es fundamental. No es que tiene que ser egresado del seminario, ni tener institutos teológicos, ni saberse la Biblia de punta a punta, no. No estamos diciendo solo el ayudante del pastor lo puede hacer, no. Lo pueden hacer todos los miembros de la iglesia, todos, pero que pueden guiar a otra persona a caminar con Cristo los primeros pasos, los elementales en la fe. Fíjese, para hablarle a otro de Cristo, basta con tener a Cristo en el corazón. ¿Por qué? Porque si Él está en mi corazón, yo me arrepentí, perdonó mis pecados, me quitó la culpa, tengo paz, me da la vida eterna, espero su venida y mientras tanto comparto con los demás las virtudes de este Señor que me salvó. Eso es apto para todos. Ahora muy bien, una vez que se salvó, uno empieza a crecer en el conocimiento del Señor. Pero luego viene el otro, viene la campaña, 1 año, 2 años después, 6 meses, y vienen otros a Jesús. Y levantan la mano, pasan al frente o se entregan allí en el banco con usted en la oración y dicen, ¿y ahora cómo sigo? Y ese es el punto principal. ¿Y ahora cómo sigo? Y no alcanza con regalarle una Biblia. Está bien que le regale una Biblia, pero se imagina si empieza por Levítico. Va a decir qué difícil que es la vida cristiana. Junto con la Biblia va a necesitar seguramente un material bíblico y va a necesitar el tutor, la ayuda
aquel que le diga, mirá, conviene que ores primero, que leas el pasaje, que te dice Dios, léete el comentario, volvé a orar, anotá en el cuadernillo. Esa tarea. Ahora, eso es trabajo. Y no es solamente trabajo de decir, hay que ponerse a escribir. Es trabajo a veces de tener que ir a la casa o tener que citarse en un lugar. Entonces es un trabajo que además lleva tiempo. Y en la vida de globalización y de vértigo que vivimos, parece que no hay tiempo para nada. Parece que no hay tiempo para hablar con los hijos, no hay tiempo para hablar con la esposa, sí para mirar televisión, por favor. Parece que no hay tiempo para leer un libro, parece que no hay tiempo para recrearse. Entonces, ¿de qué está hablando este hombre? De tener que ir a la casa de otro a guiarlo en los pasos. Hace falta tiempo. Conocimiento de Biblia, lo suficiente como para decirle a otro en el comienzo, para decirle a otro cómo andar con Cristo a través de la palabra de Dios. Pero requiere tiempo. Ahora bien, volvamos a la iglesia y la conservación de los resultados. Si cuando para evangelizar decíamos que es importante el mensaje del evangelista y el llamado que el evangelista hace, y luego la tarea de la iglesia completa la obra que se hizo en esa campaña evangelística, sea en la iglesia local o en la ciudad, para conservar los frutos en la iglesia local es fundamental, fíjese cómo se relaciona una cosa con la otra, qué tipo de mensaje se predicó. Y ahora se acordarán de muchas cosas, ¿no? Si la tarjeta de decisión que le dan a usted viene de un festival de música cristiana, donde la Biblia se habló por compromiso, pero a los efectos de la foto o de la estadística, el que estaba al frente dijo, ¿y cuántos quieren que ore por usted? Y viene una multitud. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Y viene una multitud. Y encima aparecen los consejeros y le hacen la tarjetita, y a usted después le dan esa tarjeta, pobre de usted. Le compadezco realmente la tarea de conservar el fruto. No sé qué va a conservar. Tenemos un evangelista conocido en la Argentina, que lo conocen en todo el mundo, pero que vive en la Argentina, y que él mismo da testimonio que en sus campañas, que duran muchos días, aparecen hasta 15 y 20 tarjetas de decisión con el mismo nombre, apellido, edad y dirección. ¿Me entiende? En una campaña de varios días, la gente pasa y pasa y pasa, y el consejero hace la tarjeta, y hace la tarjeta, y hace la tarjeta. Así que, así como usted puede atender 20 veces a una misma persona, o 15, es la misma, de la misma manera, si el mensaje no ha sido cristocéntrico, y si el mensaje no ha sido, el llamado no ha sido claro, lo que es recibir a Cristo o volver al Señor, la tarea del hermano mayor y del discipulador se va a ver muy dificultada. Por eso, en la iglesia local, cuando van a invitar al evangelista, o en la tarea que van a hacer, cuando van a predicar el evangelio, como ya fue dicho, es necesario que la iglesia local esté segura, firmemente segura, que lo que se predica es el evangelio y no otra cosa. Y que el llamado que se hace es a Cristo, con el arrepentimiento, con la confesión, con la invitación a recibirlo, a nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Eso es muy importante, porque si no hay frustración, y van y lo visitan, y no, sí, yo fui, pero tuve la intención, yo quería solamente que oraran por mí, no, yo no quiero tener compromiso con la iglesia, no, mire, yo fui porque me invitó, pero fui obligado, y aparecen un montón de cosas, y uno se desanima. Dice, esto es ser discipulador, esto es ser hermano mayor. Así no va. Entonces, muy importante en la iglesia local, para conservar los frutos, para extenderse, el mensaje y el llamado. Ahora bien, cuando usted escucha que hay tantas campañas y dicen, ¿y qué quedó del fruto? O cuando usted ve que la iglesia local, quizá la suya, se ha esforzado por cumplir con el programa y poner la campaña y han invitado al predicador y han hecho lo que fue posible, pero el fruto no permanece,
es fundamentalmente, si el mensaje fue bien predicado, porque no ha habido una preparación previa para que el fruto permanezca. Ahora, ¿qué quiere decir una preparación previa? Por ejemplo, esto lo decimos habitualmente. Vamos a suponer que hablamos de esta congregación. Están los bancos ocupados todos normalmente en un culto por persona. Me dice el pastor de esta iglesia que tiene que hacer varios cultos en esta iglesia local, donde estamos nosotros, porque la membresía que tiene no entra de una sola vez en este templo. Y esto pasa muchas veces. Vamos a suponer que esta iglesia local, donde estamos nosotros, quiere hacer una campaña evangelística de la iglesia local aquí en el barrio. Ahora, si actualmente no caben los miembros en este templo, hacer una campaña evangelística implica ganar almas. Si va a ganar almas, lo primero que tiene que responderse es ¿dónde las va a poner? Ahora usted me dice, entonces quiere decir que si soy miembro de esta iglesia no tengo que evangelizar porque acá total ya está todo, está el cupo completo. No, no, no. Estamos diciendo dónde lo va a poner. Está muy bien que esta iglesia siga evangelizando más y más, pero ¿dónde lo va a poner? Una alternativa es seguir agregando cultos. Si ahora tiene 4, puede ser que llegue a tener 8, pero usted se imagina, pobre pastor, ¿no? O pobre equipo ministerial. Pero, ¿dónde va a ir el fruto? Si está empezando una obra y tiene la mitad de los bancos vacíos, ni hablar. Y estamos evangelizando porque como primera meta queremos llenar nuestro templo. Pero si donde está cubierto, ¿dónde va el fruto? Y entonces aquí se habla una serie de alternativas. La alternativa de hacer reuniones en los hogares, la alternativa de que toda la congregación se reúne una vez a la semana en un lugar grande, en un club, pero mientras tanto funciona la congregación en hogares, o la alternativa de ir abriendo nuevas obras. La función de empezar por los hogares es con la visión o con la idea de que después allí se vaya transformando en iglesia a medida que va creciendo, pero sí hay que definir dónde va el fruto. Número 1, nos metemos en la campaña, queremos crecer, queremos extendernos, ¿dónde va el fruto? Antes de invitar al evangelista. Y número 2, ¿quién va a atender el fruto? Porque está bien, hicimos todo lo que usted dijo para la campaña evangelística. Preparamos a toda la iglesia, la pusimos en pie de guerra, hicimos la propaganda, trajimos al evangelista, 100 personas pasaron al frente. ¿Y ahora quién las atiende? Entonces, antes de hacer la campaña, antes de llamar al evangelista, ¿dónde voy a poner el fruto? ¿Quién va a atender a las almas? Y esto es interesante, porque siendo tan rico como es el cuerpo de Cristo, no hay nada más hermoso que pensar que los diferentes miembros de una congregación, con su edad, con su sexo, con su color de piel, con su instrucción cultural, con su oficio, es una herramienta poderosa en las manos de Dios para discipular a otro. ¿A usted no le parece fantástico que a una adolescente que está sin Cristo, que vino a Cristo recientemente, la pueda guiar en los caminos del Señor? Por ejemplo, en el comienzo, otra adolescente con la que tiene confianza, con la que puede hablar el mismo idioma, o otra adolescente que tiene a Cristo. O que si es un ingeniero, pueda tratar con él otro ingeniero, si hay en la congregación. Usted va a decir, pero no tenemos ingeniero. Tiene un abogado, tiene un contador, tiene un médico, un profesional universitario, no importa si no coincide la carrera. ¿No le parece que si se entrega a Cristo un jubilado o una jubilada, sería lindo que otro de su misma edad, de la tercera edad, pudiera decirle, porque mientras le va guiando a caminar con Cristo, le va compartiendo su experiencia de cómo lo hizo, de lo que vivió? Entonces, mire qué lindo que es. ¿Ve que esto no es solamente para el cuerpo ministerial de la iglesia? El pastor, los pastores, los diáconos, los ancianos, los líderes ni siquiera para los maestros de la escuela dominical, que ya de por sí son maestros de la escuela dominical. Por favor,
discipular lo puede hacer cualquiera de los que estoy hablando, claro que sí. Pero no necesariamente para los que tienen tal don o tal rango. Es otra manera, una manera un poquito más elevada, un escaloncito más, de compartir las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una cosa es que le digas al que está en la oscuridad y le digas, Cristo a mí me sacó y me llevó a las tinieblas, y otra cosa es que ya estando en la luz, entra otro par a la luz y le digo, ¿cómo hago yo? ¿Cómo se estila en la iglesia que conviene comenzar a dar los pasos en el Señor? Por eso, fíjese, antes de evangelizar, pero hay que hacerlo porque es la prioridad. Esto que estoy diciendo, cuando digo antes, no estoy diciendo así, dejemos para después la evangelización, creo que eso está claro. Pero antes de emprender la campaña o el evento evangelístico que vamos a hacer en la iglesia local, es bueno pensar, ¿dónde vamos a poner el fruto? Número uno, ¿quién va a tratar con el fruto en los primeros pasos de la vida cristiana? Por supuesto que en la congregación local hay escuela dominical, por supuesto que hay grupos de crecimiento, por supuesto que si es una dama irá a la reunión de damas, si es joven a la reunión de jóvenes, vendrá al culto los días domingos y en la semana, pero estamos hablando de el discipulado en la relación personal del hombre, la mujer con Dios, en la casa, en soledad, cuando se encuentra con la palabra, por dónde la abre, por dónde comienza, cómo empieza a dar los primeros pasos. Para eso, el discipulador, el hermano mayor. Para eso, el miembro de la iglesia que, inmerso en la visión de la iglesia local, que es evangelizar, pone lo que tiene, lo que Dios le dio, al servicio de lo que podríamos llamar este discipulado. Cuando hablamos de discipulado, estamos hablando de enseñar en los primeros pasos. Hay discipulados más superiores, por eso no quisiera que alguno piense que tiene que ser discipulador a alto nivel, sino que estamos hablando de, al hablar de conservación de los resultados, esto que tengo. Cualquier creyente, escuche bien, que es de verdad nacido de nuevo, está en condiciones, aún al presidente de la República, de guiarlo cómo caminar con el Señor ahora que Cristo está en su corazón. Cualquier creyente sabe orar, es decir, hablar con Dios. Cualquier creyente, cuando digo creyente, digo nació de nuevo, ¿no? Sabe ir a la palabra de Dios. Cualquier creyente sabe que tiene que compartir las virtudes de Jesús. Cualquier creyente sabe que el obedecer es lo que agrada a Dios y el obedecer a su palabra. Cualquier creyente puede guiar a otros a los pies de Cristo. Veo al doctor Mirón y me acuerdo de una experiencia en los años pasados en el Paraguay. Estaban en el centro de consultas familiares. Había una hermana que era analfabeta, pero conocía tan bien la palabra del Señor, fíjese hasta dónde el conocimiento de la lectura y la escritura tiene su límite, en lo que estamos hablando, no es decisivo. Conocía tanto la palabra del Señor que estaba, y tenía una vida tan rica en el Señor, que estaba en condiciones de predicar de Cristo y de hablarle a otro de Cristo, por lo que sabía de la Biblia, por la memorización. Y estaba en el centro de consulta, se había entregado a Cristo un médico, era un médico el que venía a buscar consejo, y entonces la secretaria del centro de consulta buscándolo al doctor Mirón, porque qué mejor para atender al médico allá en el Paraguay que el doctor Mirón. Pero como este médico había venido por el testimonio, por la palabra de esta hermana analfabeta, el mismo médico pidió ser atendido por la hermana analfabeta. Pero vea usted lo que es, no importa las letras de uno, ni aún la cultura, cuando uno tiene la vida de Cristo, que es la nueva vida, la que responde a la naturaleza divina, como dice el apóstol Pedro. Por eso sabemos que para Dios lo que no es lo que Él levanta para la gloria de su nombre.